Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar revisando el formato que usaremos para actividades o para tareas, ya sea para Overleaf o para TextMaker. Vamos a comenzar en este caso con Overleaf. Bien, primero el formato para Overleaf se requiere que esté en .zip, esté en comprimido. Entonces, básicamente, aquí tengo un documento .zip y si yo quiero que pueda funcionar en Overleaf, tenemos que, por ejemplo, en este caso, crear una cuenta en Overleaf. Y ya que tengan su cuenta, al abrir Overleaf por primera vez, aparecería algo similar a esto. Aparecerían como tres ventanas. Pues en este caso, en la primera ventana que está a la izquierda, le damos clic para crear un proyecto. En este caso, podemos crear un proyecto que ya tenemos. Por ejemplo, tenemos un documento que ya tiene un formato. Entonces podemos subir directamente el proyecto. Por ejemplo, aquí le damos en la tercera opción, le damos clic y se abriría esta ventana. Aquí, por ejemplo, tenemos la opción de seleccionar el documento de alguna carpeta o directamente arrastrándolo. Por ejemplo, si directamente el documento lo arrastramos, aquí tengo el .zip ya descargado, entonces únicamente lo voy a arrastrar a esta ventana y va a estar cargando automáticamente. Entonces tenemos aquí en la parte izquierda está el código y en la parte derecha está lo que se vería o lo que se ve en este caso al compilar ese código. Pues tenemos el PDF que resulta del código. Bien, entonces vamos a primero desglosar qué es cada parte. Aquí tengo un PDF, digamos que con la parte general del documento. O sea, por ejemplo, tenemos la estructura general que sería la clase, el preámbulo y el cuerpo del documento. Entonces, por ejemplo, aquí la clase sería de tipo artículo. El preámbulo sería en este caso los paquetes que vamos a requerir o la configuración. Por ejemplo, aquí sería el paquete para agregar símbolos matemáticos. Y en este caso el cuerpo estaría dado por esta parte. Pues aquí todo lo que coloquemos dentro de diagonal begin document y en esa parte donde finaliza, y todo lo que está aquí dentro es lo que se va a visualizar en el documento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una sección llamada introducción y el contenido sería lo que vamos a agregarle. Ok, entonces, por ejemplo, esta parte vamos a verla en el formato para ver cómo se vería. Entonces, aquí en el formato sería, revisando en Overleaf, tenemos en la parte izquierda, déjenme le hago zoom, tenemos un apartado que dice el tipo de documento o la clase. Aquí sería, por ejemplo, el tipo de documento. En este caso, sería tipo artículo y tiene un tamaño de letra básicamente de 10 puntos. Entonces aquí tenemos el tipo de documento, después corresponde con el preámbulo. Aquí son algunos paquetes básicos. Entonces, por ejemplo, aquí dice preámbulo básico. Serán, por ejemplo, paquetes para agregar símbolos en español, para que pueda aceptar toda la información, en este caso en español, que incluye acentos, la ñ o cualquier símbolo en español. Incluso puede colocar, ahorita veríamos cómo son las tablas en español, o la palabra corresponde para las tablas, pero en español. También, por ejemplo, agrega símbolos matemáticos o todo lo que tiene que ver con expresiones matemáticas. O sea, por ejemplo, para colocar fracciones, para colocar raíces, para colocar integrales. Entonces aquí tenemos esos paquetes. O para agregar figuras. Entonces para agregar cualquier figura, tenemos estos paquetes. O para agregar o configurar, en este caso, el color del texto, o el color, por ejemplo, de, no sé, de alguna referencia, del índice. Entonces podemos cambiar colores. Podemos también modificar la información. Cuando querramos, por ejemplo, agregar código de algún lenguaje, también podemos personalizar para que se vea con cierto color. Entonces, por ejemplo, ese paquete que está aquí es lo que hace eso. Nos permite personalizar el código para que se vea tal cual en pantalla. También está en el preámbulo para poder configurar los márgenes. O sea, básicamente para indicarle el tamaño a la página.
Por ejemplo, margen izquierdo 2.5 centímetros, derecho igual, margen superior, margen inferior. O sea, podemos modificar los márgenes. La siguiente sería para colocar hipervínculos, básicamente para el índice y poderle hacer referencia a algún punto y que nos mande directamente hacia esa sección o capítulo. De hecho, lo que sigue sería el título. Por ejemplo, aquí colocaríamos el título que queremos darle al documento, ya sea para alguna actividad, una práctica, tarea. Entonces aquí colocamos el tema. Por ejemplo, no sé, introducción. Ok, entonces aquí lo que va a suceder es que en la parte derecha debería modificarse. Aquí tenemos dos opciones. Un botón que dice recompilar, en este caso, este botón, donde si lo presionan, el documento se va a modificar. Digamos que se va a actualizar o se va a modificar a lo que ustedes modificaron en el código. Entonces, por ejemplo, está la opción de que sea manual o está la opción de que sea automático. Si activamos la parte de automático, en este caso, le damos clic y lo que haría es recompilar y actualizaría la información, ¿sí?, en el PDF. Pues aquí lo actualizo. Igual pueden ustedes modificar su nombre. En este caso colocan aquí su nombre. Y la fecha en este caso está por default que se coloque el día actual en el que están compilando el documento. O sea, básicamente hoy es 29 de agosto, pues se está compilando con esa información. Pero ustedes pueden colocarla manualmente. Yo, por ejemplo, si quiero entregar un documento el día 30 o el día, no sé, 2 de septiembre, modifiquen la fecha. Aparecería en la parte derecha la parte modificada. Bien, entonces lo que vamos a comenzar a modificar sería esa parte, lo que corresponde con el título, autor y fecha. Esas tres líneas. Lo demás, lo que estaba antes, no hace falta modificarlo porque es parte del documento, básicamente la configuración básica. La clase, el preámbulo, ¿sí? De hecho, si se requiere, se puede agregar más paquetes. ¿Sí? Por ejemplo, un paquete que vamos a requerir es uno que nos va a permitir convertir figuras en formato vectorial, formato, por ejemplo, EPS, al mismo formato vectorial, pero que sea un poco más fácil de colocar en LaTeX. Por ejemplo, ese paquete lo voy a agregar de una vez. Se llama EPS. De hecho, es el tercero. EPS to PDF, por ejemplo. Lo que va a hacer es convertir el EPS a un PDF de forma como temporal para poder usarlo. Y digamos que es un poco más práctico. Ahorita lo que va a hacer es básicamente nada, no va a modificar nada, porque no estamos utilizando ningún formato EPS. O sea, queda igual. Bien, entonces vamos a comenzar a modificar la parte del título, autor y fecha, que fue lo que hicimos. Después, lo que vamos a modificar sería hasta la línea 57, que sería la parte de la introducción. Pues a partir de aquí podemos modificar el nombre de las acciones, subsecciones, agregarle otro tema, agregar información diferente. Entonces, lo que estaba antes, que corresponde con la parte de Begin Document. De hecho, esta parte es importante porque es donde comienza el documento. En este caso es el inicio del documento. Inicio del documento. O sea, todo lo que está después de esta línea es lo que va a estar visualizándose en el documento. Por ejemplo, aquí se ve el título, la figura que corresponde con este logo, en este caso del ODG. Aquí corresponde a colocar líneas horizontales y un cierto espaciado, que básicamente es esta línea que está aquí. Después muestra la tabla de contenidos o el índice, que sería esta línea. Y la siguiente línea lo que hace es hacer como un salto de página, básicamente de nueva página. Entonces todo lo que estaba aquí es una página y después de esta línea de la 54 lo que hace es mandar la información a la siguiente página, que corresponde con la introducción. Entonces a partir de aquí es donde comenzaríamos con la información o con los temas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la primera que sería sección. De hecho, aquí cuando quieren colocar secciones o subsecciones o capítulos,
tienen que colocar un comando, en este caso con diagonal section, ¿sí? Y por lo que está entre llaves es el nombre de la sección que tendremos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí sería introducción. Se puede modificar, lo pueden modificar como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí voy a modificar este texto, donde ustedes pueden, de hecho, copiar texto de algún documento y pegarlo y lo va a aceptar. Ustedes pueden ahí modificarlo. Entonces, iniciando a escribir documentos en látex. Okay. Ustedes pueden escribir normalmente y aparecería la información del lado derecho. Y, por ejemplo, aparece. Voy a hacer un poco de zoom. Okay. Aquí tenemos una subsección que sería la subsección información y se va numerando conforme a la sección anterior. Por ejemplo, aquí sería la sección 1, entonces la subsección sería 1.1. La siguiente sección sería, en este caso, sección de matemáticas y sería la número 2. Y así va numerándose. Bien. Entonces, por ejemplo, hay comandos básicos que sirven, por ejemplo, para tanto cambiar la forma del texto, alinear la información o alinear el texto también. Por ejemplo, si quisiera yo agregar información en negritos, buscando texto en negritos, podemos colocar diagonal text BF, que sería para colocar texto en negritos, y todo lo que esté en las llaves se colocaría con ese tipo de letra, en este caso en negritas. Entonces, en la parte derecha se vería esa modificación. Bien. Incluso podemos alinear el texto, en este caso podemos alinearlo centrado, a la izquierda, a la derecha. Entonces, depende de cómo se quiera utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos agregar más texto o agregar más información, pero por ejemplo queremos que se coloque la información en la siguiente línea, agregamos doble diagonal. Doble diagonal es como un salto de línea. Pues aquí continuamos en la siguiente línea. Entonces, esa información continúa en la siguiente línea. Bien, digamos que son cosas básicas. Ya si queremos, por ejemplo, agregar un cierto, o sea, alguna expresión matemática, por ejemplo, en la sección 2, que es expresiones matemáticas, podemos agregar información, o sea, utilizando polinomios. Aquí, por ejemplo, si le doy símbolo, si coloco un símbolo de peso, básicamente de ese símbolo, automáticamente me agrega 2. Aquí, por ejemplo, la información que sean expresiones matemáticas, ecuaciones o símbolos matemáticos, tienen que ir entre símbolos de peso. Por ejemplo, ya voy a colocar un polinomio x cuadrada más x más 5. Y en la parte de arriba va a aparecer esa información. En este caso, x cuadrada más x más 5. ¿Sí? Esa es la forma de agregar ecuaciones o expresiones matemáticas junto al texto, en la misma línea. Ya si queremos agregar, pero en líneas diferentes, y digamos que se vea centrado, por ejemplo, voy a hacer un salto de línea, a la siguiente línea, y voy a colocar diagonal, abro corchete, y automáticamente se completa la información, digamos que la parte derecha. Entonces, todo lo que va aquí dentro se va a considerar como una ecuación, y una ecuación que se va a centrar. Por ejemplo, aquí voy a colocar una fracción. Para colocar fracciones sería con diagonal frac. Aquí se le pone la diagonal F y directamente les muestra las opciones. Que la primera, aquí por ejemplo colocaría df entre dx es igual a e a la x. Okay. Entonces, en la parte derecha se vería la expresión que agregamos. Aquí lo que pasa es que lo coloca centrado, pero sin numeración. Digamos que no le coloca ningún número, o no la numera.
A diferencia de otro tipo de forma de colocar ecuaciones, que si lo numera. Por ejemplo, la siguiente lo que va a hacer es colocar una ecuación. Voy a colocar la misma, pero de tal forma que la numere. Por ejemplo, aquí sería la misma, pero la va a numerar. Entonces, en la parte derecha colocaría la ecuación y el número, en este caso la numeración. Ya si queremos agregar más, la sigue numerando. O sea, por ejemplo, la voy a copiar, la voy a pegar. Y aquí le voy a cambiar nada más a la x más 5. Y ya lo que haría sería modificar, en este caso, la ecuación y enumera con el siguiente opción, que sería un 2. Ok. Digamos que es una forma sencilla de agregar ecuaciones, ya sea con números o sin números o junto a texto. Bien. También hay una forma de agregar ecuaciones que es para alinear cuando existen, digamos que este, varios pasos. Por ejemplo, aquí tenía el uso de listas. En la parte final estaba el uso de expresiones matemáticas, que era para colocar ecuaciones. Otra forma también es esta llamada align, que lo que hace es alinear, digamos que la ecuación. Las alinea y pueden alinear con respecto de algún término. Por ejemplo, aquí se alineó con respecto del símbolo de igual. Entonces aquí tenemos este, digamos que dos líneas de código o dos expresiones, las cuales se pueden alinear. Bien. También, por ejemplo, se puede colocar numeración a esta expresión. Cuando quieran evitar que se numere, o sea, no quieren colocar los números, se coloca el símbolo de asterisco, en este caso antes de la llave derecha, tanto al inicio como al final. Eso evita que se coloque la numeración. Bien. También después de la estructura misma teníamos las listas, que son por ejemplo este tipo de listas. Tenemos por ejemplo aquí tres casos básicos para colocar listas con números enumeradas, con viñetas que son como en este caso pequeños circulitos, y con definiciones que pueden agregar ustedes alguna palabra, algún símbolo. Pues ahí pueden modificar como ustedes quieran. Lo más básico sería utilizar, por ejemplo, la de itemize, que son para colocar estos símbolos. Este código que está en la izquierda es lo que se ve aquí a la derecha. Y este código que está aquí, que es para numerar, es lo que se ve aquí. En este caso, 1 y 2. Bien, por ejemplo, si eso lo colocamos en Overleaf, voy a colocar una sección nueva. De hecho, aquí tenemos la última línea que sería diagonal en Document, que básicamente, si colocamos información fuera de ella, no se va a visualizar en el documento. ¿Sí? Incluso vamos a ver qué sucede si coloco esta ecuación aquí afuera. Voy a colocar más 3 para ver la diferencia. Dejar compile. Entonces en este caso se ven las primeras 3 que estaban originalmente, pero la última que agregamos no se ve porque está después del fin del documento. Entonces, digamos, no la considero. Bien. Entonces toda la información debe estar entre begin document y end document. Okay. Vamos a agregar una sección nueva que sería para listas. Aquí la más básica era la que agregaba viñetas, que eran nada más como puntitos. Era la de begin y temis. De hecho, aquí en Overleaf lo que hace es completar código. Ustedes le colocan alguna palabra o alguna inicial y se los va a completar. En TextMaker no, en TextMaker es más manual, entonces no completa la información. Pero de igual forma son muy similares. Entonces tiene sus ventajas cada uno. Aquí, por ejemplo, si colocamos en esta lista mm, algún polinomio sencillo, no sé, un polinomio de grado 0, una constante, por ejemplo, un 6. En el siguiente ítem colocamos x, en el siguiente ítem x cuadrado, en el siguiente ítem x cúbica. Okay. Aquí, por ejemplo, coloca un punto a la izquierda indicando que hay un error.
Aquí, por ejemplo, cuando coloquemos cualquier símbolo matemático, tenemos que colocarlo entre símbolos de peso. Entonces, el símbolo izquierdo, derecho, y el símbolo derecho-izquierdo, para que se visualice de forma correcta. Los otros anteriores, en este caso el 6 y el X, los toma en cuenta y no marca errores, pero no lo coloca como si fuera un símbolo matemático. Lo coloca en este caso como si fuera una letra normal, o sea, por ejemplo una X, y el 6 lo coloca en este caso igual como ese valor. Pero si le indicamos los símbolos de peso, lo va a modificar. ¿Sí? Cambia un poco la forma que se ve. De hecho, la constante, en este caso el 6, parece que queda casi igual, pero es más recomendable que tenga siempre los símbolos matemáticos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la lista con puros puntos o puros viñetos. De hecho, también se pueden hacer listas anidadas, si colocar una lista dentro de otra. Por ejemplo, si esto mismo lo voy a copiar y lo voy a pegar, y en el último elemento voy a colocar otro begin itemizer, como si fuera una lista anidada. Y aquí, por ejemplo, dando otra lista. Entonces, básicamente en el último punto, lo que va a hacer es anidar esa nueva lista, ¿sí? Y la coloca o la línea con respecto de ese punto, del punto final. Entonces, igual si hubiera estado en el principio, por ejemplo, si esto lo voy a copiar al principio, como otra lista anidada, voy a poner aquí un 2 al final para diferenciar. Por aquí lo que es igual generar otra lista con respecto al punto que colocamos. Bien. Además voy a colocar otra, pero que numere. En este caso, que coloque una numeración. Igual se coloca nada más para cada elemento se coloca diagonal ítem. Por ejemplo, línea 1, otro ítem con línea 2, línea 3. Pues colocaré una lista, pero enumerada. En este caso, le va a colocar una numeración. 1, 2 y 3. También se le pueden colocar símbolos, o cualquier expresión aquí dentro, en este caso en cada ítem. Otra lista que era la lista por definición, que era en este caso la que estaba aquí, es con diagonal begin, descripción. Pues aquí colocamos, por ejemplo, lo mismo, pero dentro de las llaves, ese cambio. Aquí va a suceder un poco algo distinto. Lo que va a pasar es que en cada ítem aparecería un corchete izquierdo y derecho. ¿Sí? Es lo que permite, por ejemplo, colocarle algún símbolo, palabra o lo que ustedes quieran. Entonces, es lo que va a diferenciar cada elemento. Por ejemplo, dando otra lista y voy a colocar otro ítem. De hecho, aquí cuando colocan diagonal ítem, les da la opción de colocarlo sin los corchetes o con los corchetes. Entonces aquí se voy a colocar la segunda opción. En este ítem le voy a colocar, por ejemplo, alguna palabra. O sea, una A con un paréntesis. Y en el segundo le voy a colocar, por ejemplo, una A con un asterisco. Entonces, ya que se recompile, aparecería cada ítem, ¿sí? Iniciando con este símbolo que colocamos. Entonces, es la forma de colocar, digamos que, este tipo de lista. O pueden colocar alguna palabra, por ejemplo. Ese ítem se llama ejemplo. Y aparecerá aquí ese elemento ejemplo. Bien. Es una forma distinta de agregar las listas. Además, aparte de las listas, podemos revisar las figuras. En este caso podemos agregar figuras, ya sea que las descarguen de internet o que se generen con algún programa, por ejemplo con MATLAB, con Python. Entonces podemos agregar ese tipo de figuras.
Las figuras también deben estar, por ejemplo, deben ser en formato JPG, PNG, en formato vectorial, como EPS, PDF. De hecho, ahorita vamos a ver un ejemplo de un formato JPG y EPS, por ejemplo. Voy a agregar aquí otra sección para agregar figuras. Figuras. Bien. Lo que voy a hacer es ahora hacer la parte más básica, que sería en este caso la pura figura, por ejemplo. Con Include Graphics, la primera opción. Esta primera opción me da como resultado que coloca un corchete, corchetes y llaves, ¿sí? En la parte de las llaves colocaríamos el nombre de la figura, básicamente el nombre con su extensión o el puro nombre. O sea, por ejemplo, aquí tengo en la carpeta que les pasé, está una figura con formato PNG y aparte hay una carpeta llamada figuras que contiene 3 figuras más. Entonces, por ejemplo, aquí voy a colocar el nombre de la primera figura que tenemos aquí y voy a colocar también la escala de 0.6. Entonces vamos a ver cómo se vería. Que se compile. Bueno, de hecho eso ya se recompiló, pero la figura la coloca en la segunda página. Entonces básicamente vamos a hacer un poco más pequeña la imagen, a 0.2. Y ya aparecería. Es una forma de colocar figuras. De hecho, este mismo código, si lo coloco en una lista, en la descripción, se la voy a colocar aquí, por ejemplo, y un poco más pequeña la imagen, 0.1. Vamos a ver. Vamos a ver si la acerco. También es una imagen que va a aparecer muy grande. Pues posiblemente en este caso esté marcando ese error. Vamos a ver. Voy a colocar también la extensión. Pero bueno, en este caso está marcando un error. Así que por lo pronto en la lista no lo voy a colocar. Voy a dejar estaba antes. En un momento verificamos por qué ocurrió y lo corregimos. Bien, entonces por lo pronto vamos a continuar agregando más figuras, pero con un formato. Vamos a agregar el formato para las figuras que nos permite personalizar o colocarle alguna descripción. Por ejemplo, sería utilizando diagonal again figure. De hecho, aquí en Overleaf completa mucho el código. Por ejemplo, aquí pone código extra, que en realidad no lo requerimos lo pronto. Por ejemplo, aquí coloca para colocar una etiqueta, que no la requerimos, lo voy a quitar. En Caption sí, porque vamos a verificar las leyendas con la descripción. Aquí uso de figuras. Aquí le voy a colocar el nombre que queremos o la figura. Como dejé en formato PNG. Que de hecho, ya se dan cuenta que si no colocan la extensión, de igual forma funciona. Se coloca la imagen. Aquí está. Y me gusta colocarlo con escala, porque es más personalizable. Igual 0.2. Línea 122 es básicamente para centrar la figura. Con diagonal centering. Lo que es central. Y ya si queremos colocar más figuras, por ejemplo, voy a agregar el mismo código, lo copio y lo pego, pero voy a cambiar nada más el nombre de la figura. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas más. La que está en la carpeta, o las figuras que están en la carpeta se llama figuras. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hay que hacer es colocar el nombre de la carpeta, que es figuras, diagonal,
y el nombre de la figura. Ahí tenemos una llamada a infinito y pensando. Voy a colocar de infinito. Formato JPG. Que se recompile. Y aparecería la nueva figura con, en este caso, la numeración, que es figura 2. Figura 1, figura 2. Okay. Incluso lo puedo colocar un poco más pequeño o así. Voy a colocar texto, usando figuras, punto a texto. Okay. De donde coloco el texto. No aparece. Okay. De hecho, algo más para que las figuras sean un poco más como controlables en cuanto a la posición. Si se fijan que cada figura está, digamos que en otra página y una está al inicio y otra al final. ¿Sí? Entonces, para que cada figura esté exactamente donde ustedes la quieren colocar, únicamente coloquen después de el inicio de la figura una H mayúscula de corchetes. En cada figura. Aquí sería H mayúscula. Entonces, eso lo que haría sería forzar a que la figura esté exactamente donde ustedes quieren, que es lo que básicamente buscamos. Entonces, está figura 1, figura 2, y después de eso coloco un texto que estaba aquí, y ya se está viendo donde consideramos que queremos la figura, no donde se envíen, digamos que automáticamente. Bien. Si, por ejemplo, crean figuras en algún programa, por ejemplo en MATLAB, en Python o en cualquier otro, podemos también agregar figuras. Por ejemplo, aquí tengo una carpeta con dos figuras más, una llamada gráfica.eps y otra gráfica.org. De hecho, la voy a diferenciar colocándole a una un número, por ejemplo, gráfica 1, y la otra solamente gráfica. Por ejemplo, aquí en Overleaf, para agregar las figuras, en la parte izquierda, si en esta parte que está aquí, está esta flechita, si le damos clic, nos permite subir una figura, arrastrar ahí, o seleccionar alguna carpeta y poder subirla. Por ejemplo, voy a subir estas dos figuras. Tengo estas dos, las voy a arrastrar y se van a subir. Bien. También aquí tenía una figura. Bueno, pueden agregar una figura de una página. Por ejemplo, si yo quiero esta figura descargarla, la voy a guardar con formato JPG y va a estar en la carpeta que estaba aquí. Le voy a cambiar el nombre por Fig 2. Y ahora quiero también subirla. Aquí lo que voy a hacer en Overleaf, le doy en subir y ya agarro la figura. Fig 2. Okay. Ya tenemos varias figuras más. Vamos a ver si se ven. Tenemos la carpeta. De hecho, la subieron a la carpeta llamada figuras. Ahí donde, creo que fue donde las arrastré. Entonces tenemos ahí figura 2, gráfica y gráfica 1. ¿Ok? Entonces ahora quiero agregar esas figuras. Todo está dentro de la carpeta. Entonces básicamente podemos copiar el código que ya tenemos. Y lo que vamos a hacer es modificar el nombre. Entonces tenemos la carpeta llamada figuras. Y tenemos la imagen nueva que era gráfica.jpg. Gráfica.jpg. Pues si de hecho si no le coloco la extensión, de igual forma funcionaría porque no tengo replicada, digamos que la gráfica. O sea, únicamente hay una. Ya se alcanza a ver. De hecho aquí puedo hacer un poco más grande. En vez de 0.2 que será 0.6. Que se recompile. Bueno, como está un poco más grande ya no cabe en la página, entonces se va a la siguiente hoja. Aquí sería un 0.5, 0.4. Para que el espacio que tenemos se pueda colocar. Vamos a ver si ya lo coloco aquí. Es en formato JPG, esta gráfica. Vamos a la diferencia si usamos esa misma figura pero en otro formato. De hecho aquí le voy a poner uso de figura, uso
DJP. Uso de EPS. La otra gráfica que tengo aquí, que se llama gráfica 1.eps, la voy a agregar como gráfica 1. Está en formato EPS, formato vectorial. Vamos a ver cómo se ve. Aquí se uso de JPG. Y la segunda sería uso de EPS. ¿Sí? Cambia en este caso la calidad. Digamos que aquí se ve un poco como pixelado, un poco borroso, pero aquí no. ¿Sí? Entonces es mucho mejor colocarlo en formato vectorial para que para que se vea mejor. Aquí incluso podemos aumentarlo un poco más, 0.6, para que sea mejor. Bien, dicho eso, este paquete que agregamos hace rato, el de tu PDF, lo que hace es eso, permitir agregar imágenes en formato EPS. Básicamente genera como una gráfica temporal en formato PDF y la permite agregar. Entonces, es práctico ese paquete. Y la otra gráfica que tenemos era la imagen también que descargamos de internet, que se llama Pic2, creo que le pusimos. Pic2, entonces aquí sería Pic2. Uso de JPG 2. ¿Sí? En la que descargamos. Sí, por aquí podemos cambiar un poco el tamaño. Y cada figura, si se fijan, se va numerando. Tenemos la figura 3, la figura 4, la figura 5. Bien. Pues ahí podemos seguir agregando más imágenes. Ahora lo que queremos es agregar, por ejemplo, una tabla. Dejen ver qué paquetes tenemos para tablas. Creo que tenemos aquí los básicos. Vamos a ver. Creo que no hay ninguno especial para tablas. Mm, De hecho, si queremos crear una tabla así de forma sencilla, voy a agregar aquí una sección para tablas. Primero vamos a agregar un entorno llamado igual begin tabular. Y por default me coloca cierta información. Por ejemplo, me coloca estas letras entre las llaves y también coloca estos ampersand y el doble diagonal. Bien, lo que hace es básicamente iniciar la tabla. Aquí, por ejemplo, me estaba pidiéndome o estaba esperando que yo coloque 2 columnas. Cada término indica una columna, cada letra. Puede ser, por ejemplo, C de centrado, R de alinearlo a la derecha, o L para la izquierda. ¿Sí? Entonces, pues, ustedes pueden combinarlos. Pueden colocar, por ejemplo, 2 columnas centradas, una a la derecha, una a la izquierda, una centrada. Entonces aquí tenemos 5 columnas. La primera sería centrada. Voy a colocar aquí un número. Voy a colocar números. Cada columna se separa por un ampersand. Si tenemos 5 columnas, aquí tenemos que colocar algunos ampersand. Sería, por ejemplo, 0,1, 50, menos 4. Como está negativo, lo voy a especificar como si fuera una expresión matemática. Tenemos 4, faltaría un ampersand y además, o sea, por ejemplo, la palabra fin. Ya tenemos ahí 5 columnas en esa primera fila. Voy a agregar igual otra fila. 1, 10, 8. Son 5 columnas. Okay. Y aquí voy a agregar, por ejemplo, una X. Entonces tenemos una tabla básica con 5 columnas y 2 filas. También se puede personalizar si colocamos al inicio y al fin de cada letra líneas verticales y que haría lo siguiente. Que básicamente coloca líneas al inicio y al fin de la tabla. Bien. Esa es una tabla básica porque la está colocando a la izquierda y sin centrar. Y si queremos que aparezca centrada,
le daremos formato algo parecido a las figuras. Aquí sería begin. Para las tablas en este formato. Y lo que hace es, de hecho, algo parecido a lo que estamos haciendo. Básicamente está colocando adentro del formato para las tablas otro entorno tabular, este de aquí. Entonces básicamente lo que estoy llenando ya la coloca aquí dentro. Entonces, como aquí en Overleaf completa el código, de hecho esto que hicimos se lo puedo copiar aquí adentro y pegarlo aquí. Vemos si lo pegamos y ya puedo borrar la parte que teníamos escrita. Va a aparecer ahora la información, pero un poco distinta. Ya la va a centrar. Entonces vamos a ver dónde lo mandó. Creo que lo mandó hasta arriba. Si lo coloco arriba, porque pasa algo similar como con las figuras. Entonces coloco la tabla en alguna posición donde considera que está mejor el espacio. Pero nos interesa que esté donde nosotros queremos. Entonces vamos a colocar una H al inicio del entorno, que sería aquí, para que esté donde queremos, en la sección de tablas. Bien. Entonces ya aparece la tabla, una leyenda, no sé, uso de tablas. Es la forma básica de colocar tablas con formato. Igual aquí podemos quitar la etiqueta que no hace falta, para que sea un poco más sencilla. Y voy a alinear la tabla. Bien. Esta es la forma básica, pero se puede, digamos que, seguir personalizando. De hecho, ya puedo agregar dobles diagonales, una en cada letra. Y lo que va a hacer es separar cada columna con una línea vertical. Incluso también pueden colocarlas al inicio. Por ejemplo, si colocamos H-line, un salto de línea, doble diagonal, colocaré al inicio una línea horizontal. Pues aquí no voy a colocar el salto de línea. Y ya lo que haría es colocar una línea en la parte superior. O si hago algo similar, un H-line, al final colocaré la línea. Pero aquí marco un error porque está queriendo colocar esa línea, pero no puede. Tiene que colocarla después en la siguiente línea. Un salto de línea es lo que faltaba. Pues ya lo que hace es básicamente colocar la tabla entre líneas. Incluso puede colocar el H-line en medio para que la coloque y separe las filas. También se puede. Bien. Digamos que es el formato básico para colocar tablas y ahí pueden agregar los temas. Más filas, más columnas, así como se quiera. Por ejemplo, aquí voy a copiar la fila 2 con la 3 y la voy a duplicar. Okay. Otra forma también es usar algún paquete. Hay un paquete que está en el PDF llamado, lo voy a agregar, sería el paquete book tabs. Este paquete permite personalizar un poco más las tablas. Por ejemplo, esta misma tabla la voy a copiar, la voy a pegar. Voy a pegar aquí abajo. Y ahora lo que voy a hacer es, en vez de colocar la línea con H-line, la voy a colocar con top rule, que pertenece al paquete que hagamos. Y lo que va a hacer es cambiar un poco la línea superior. Y ahora lo que voy a hacer es también agregarle una línea media, que sería en este caso, en vez de H-line, sería, por ejemplo, diagonal mid rule. Y aparecería una línea media. Aquí, por ejemplo, voy a quitar las líneas verticales para que no estén al inicio y al final. Voy a colocar esas líneas. Y también voy a quitar las que estaban intermedias. También al final voy a colocar, en vez de H-line, voy a colocar un diagonal. Esbo doble T. Para que coloque una línea en la parte inferior. ¿Okay? Un poco, digamos que más marcada. Pues hoy tenemos una forma bien distinta
de personalizar las tablas en ese paquete. Nos permite hacerlo un poco distinto. Pues, esa misma tabla es la que estaba aquí arriba, pero con algunos comandos que permiten colocar coloco las líneas un poco diferentes. Vería un poco la diferencia. De hecho, voy a mandar la tabla anterior en la siguiente línea para que se alcance a ver. A la siguiente página, para que sea fácil de comparar. Aquí tenemos ya las dos, con un formato distinto cada una. Entonces, ya depende de cómo quieran usarlas, lo pueden hacer. Bien, también algo más que se puede hacer con el formato, además de las tablas, de las figuras, es colocar código. Existe un entorno llamado Verbatim que permite colocar código así como aparece en pantalla. Y está otra forma llamada Verbatim, pero con B mayúscula, que permite personalizarlo. Pueden colocar numeración a la izquierda, como en este caso, o colocar todo en un recuadro, en líneas horizontales, en una línea vertical de diferente color. Entonces, ese entorno nos va a servir para colocar código. Por ejemplo, voy a agregar una sección para colocar código. Primero usaré un ejemplo, en este caso en C, para ver cómo se verían los símbolos. Por ejemplo, aquí los símbolos en la parte del PDF básicamente los junta todos, si no los va a separar. Para que se vea básicamente como está en pantalla, usaremos el entorno Verbatim, que es el más sencillo, begin Verbatim, y todo lo que esté aquí dentro aparecería como está en pantalla. Vamos a ver cómo se ve. Entonces aparece ya el código, en este caso un fragmento de código. Y el otro que les comentaba es básicamente casi similar, únicamente al inicio con B mayúscula. Con B mayúscula, pero se puede personalizar. Entonces ahí, por ejemplo, la idea sería poder colocar numeración a la izquierda, a la derecha, centrada. Por ejemplo, si nosotros colocáramos en la página de Zetan el paquete llamado fancy brb, es el paquete que permite modificar en este caso el código. Es el paquete fancy. Aquí lo que quiero es ver qué se puede hacer con él. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, aquí está el uso básico. Quiero la parte donde esté numerando y cambie color también. Vamos a ver dónde está. También puede ver qué tipo de letra, el tamaño de letra, la fuente. Aquí coloca un frame. Ok. Aquí coloca también un formato distinto. Aquí ya lo está numerando. En este caso, con este fragmento de código, permite numerar. Entonces voy a colocar aquí entre corchetes. Yo coloco la numeración a la izquierda de este código. Vamos a ver si se ve. Ok, aquí se ve la numeración del 1 al 5. También permite colocarle recuadros o frames en el cual pueden colocarle texto, alguna palabra o una frase, ¿sí? El nombre del código. Por ejemplo,
podríamos colocar uno sencillo que estaba más arriba, que era el puro frame. ¿Ok? Y sería, por ejemplo, coma, frame. Es una forma de personalizar el código. En este caso ya coloco el código y le coloco un recuadro, un frame, y la numeración izquierda. ¿Sí? Entonces ustedes pueden agregar más código y le va numerando. Entonces esto mismo funciona para no sé, colocar código en C, en Java, en Python, MATLAB. Es una forma sencilla de colocarlo. Bien, vamos a ver si aparte del código tenemos las ecuaciones que ya hemos nombrado. Bien, entonces es una parte básica en este caso de algunos comandos en LaTeX. Esto mismo que hicimos se puede haber hecho con TextMaker. Lo mismo, lo mismo. Entonces, para evitar fallos de internet o algo, como en este caso que se conecta, se reconecta, este código lo voy a copiar y lo voy a pegar. De hecho, en el formato que tenemos, el formato que les pasé, pero descomprimido, es este de aquí. Lo que contiene entonces era la imagen en formato PNG, un PDF, el código .text y la carpeta figuras. De hecho, dentro de la carpeta figuras voy a colocarle ahí las figuras que agregamos, que eran de MATLAB. Por aquí deben de estar. La figura 2, estas aquí. Esas tres figuras que fueron las que agregamos al documento las voy a pegar dentro de la carpeta de figuras para mandarlas llamar o que las mande llamar y no tenga problemas. Entonces aquí están ya las imágenes. Voy a abrir el código con TextMaker. Lo abrimos. Se ve de manera muy similar a Overleaf. Está el código en la parte izquierda y en la parte derecha no se ve nada, pero va a aparecer aquí el PDF. Vamos a darle aquí en compilación rápida. Está en la parte superior de este apartado, en el triángulo. Esperamos unos segundos a que compile y ya está el PDF. Bien, entonces lo que voy a hacer es copiar lo que hicimos aquí. Funciona igual, todo igual. Entonces voy a copiar esto, voy a pegarlo directamente en el código. Bastante lo que hicimos y vamos a guardarlo y voy a volver a compilar. Vamos a ver si nos sale un error. Entonces, en la parte derecha ya se ve el PDF. Es básicamente lo que hicimos. Es lo que estuvimos haciendo. Y compila igual. Entonces aparece lo mismo. La misma información. El título que le dimos, introducción, la fecha, nuestro nombre, la portada, el índice, donde ustedes si le dan clic a alguna sección o subsección, los manda ahí. Por ejemplo, la número 2, que es la página 2. Lo que hicimos de colocar texto, las ecuaciones, las listas, las figuras en formatos JPG, EPS, las tablas, el código, se ve igual y funciona igual, de hecho. Pues aquí nada más la única diferencia es que en TextMaker no hace falta que estén conectados a internet, pero parecería desventaja que no completa código. Por ejemplo, si quisieran colocar, no sé, begin. Bueno, de hecho ya completa, no me acordaba. Entonces, falsa alarma, sí completa. Aquí, por ejemplo, sería para figuras. Bien, no agrega todo como en Overleaf, o sea, que agrega para centrar, que agrega el caption, la etiqueta, pero agrega lo principal. Entonces, a mí se me hace mejor tenerlo instalado porque es más rápido y se evita cualquier desconexión. Ya si el documento es muy extenso, muy grande, en Overleaf les puede dar algún detalle de que no puede compilar tanta información de la forma gratuita. Sí, pues, tiene versiones de paga, pero lo principal es que sea gratis en este caso. Entonces, lo más básico sí va a funcionar. Ya cuando es un documento muy grande, muy extenso, como para una tesis, ya podré dar algunos detalles. La versión básica de Overleaf.
Por eso me gusta más en este caso tener TextMaker, que no hay problema con eso. Bien, entonces, por lo pronto sería todo, que son los temas más básicos.